Buenas tardes. Cuando nosotros estudiábamos teoría constitucional y examinábamos las distintas partes de una constitución, nosotros decíamos que toda constitución tiene o un preámbulo o una declaración de principios. Luego una parte dogmática, una parte orgánica y finalmente un proceso de modificación. En el caso de la Constitución de 1980 no hay preámbulo, pero sí hay un capítulo destinado a explicitar los llamados valores conceptuales y filosóficos que la inspiran. Y a ellos la Constitución de 1980 lo determina como las bases de la institucionalidad. Esto está entre los artículos 1 y 9 de la Constitución. Vamos a ir viendo cuáles son estas bases y haciendo algunas reflexiones a efectos de ver si cada una de estas bases representa o no representa la realidad sociopolítica actual. Y esto es importante porque nosotros, de alguna manera, tenemos que saber cómo estas cosas se están manejando a efectos de visualizar futuros cambios en esta área o materia. Primera base de la institucionalidad, concepción de la persona humana. La Constitución dice que las personas, antes decía los hombres, esto se cambió posteriormente, dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es una norma que está en perfecta armonía con la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1879 en Francia, que consignaba: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Y en el mismo sentido está el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Yo les diría que todos los proyectos, todos los escritos, todos los papers que andan dando vuelta hoy en día sobre una nueva constitución o un cambio constitucional, todas, de alguna manera, ratifican y reafirman que esta concepción de que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, no solo debe ser mantenida, sino que al mismo tiempo debe ser potenciada por la nueva Carta Fundamental. Es decir, de alguna manera, ir más allá, explicitar, concretizar cómo vamos a entender el que todos vamos a nacer libres y vamos a ser iguales en dignidad y derecho. Es decir, en qué esto se debe traducir. Segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. A este respecto, es muy interesante que la Constitución de 1980 protege no a cualquier forma de familia, sino que solo, o sea, uno va a lo que se dijo en los anales de la Constitución, en lo que es la parte histórica. La Constitución del 80 concibe a la familia como la familia, digamos, fundada en el matrimonio. Desde ese punto de vista, no hay ninguna duda que si mañana vamos a tener una nueva constitución, aquí hay que realizar cirugía. Porque es indudable que la familia, protegida por la Carta Fundamental, reconocida por la Carta Fundamental, no puede ser solo aquella que se funda entre el matrimonio de un hombre y una mujer. Porque tenemos que reconocer la multiplicidad o formas de familia que hoy día existen, no solo en la sociedad chilena, sino que en la sociedad mundial. Y tenemos que ser lo suficientemente aperturistas para plantearnos
cuáles van a ser los tipos de familia a los cuales le debemos dar acogida. ¿Por qué? Porque las políticas públicas apuntan a la familia. ¿Qué es lo que se ha dicho últimamente en esta época de pandemia? La familia, se repite la familia prácticamente en todos los discursos, en todos los slogans, siempre está presente la familia. Pero cuando decimos familia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de familia estamos considerando nosotros? Me parece que tenemos que hacernos cargo de a lo menos discutir y plantear qué pasa con la familia, por ejemplo, la familia extensa, qué pasa con la familia biparental, con la familia monoparental, con la familia no matrimonial, qué pasa con la familia no matrimonial sin acuerdo de unión civil, qué pasa con la familia, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. Tenemos que hacernos cargo aquí. Por ejemplo, la adopción homoparental. Hay que hacerse cargo. Podremos mañana legislarlo, no legislarlo, incorporarlo, no incorporarlo, pero lo que no podemos hacer es pensar que esos temas no existen. Porque si hay algo que como sociedad no hemos caracterizado, es esconder las cosas bajo la alfombra. ¿Dónde vio la suegra? No, señores, me parece que hoy día todos los temas son debatibles. La eutanasia, activa y pasiva, hay que discutirlo, porque incide en la familia. Tenemos que discutir legislaciones de aborto. Yo no soy partidario del aborto a todo evento, pero sí estoy partidario de que el tema tiene que ser discutido, tiene que ser debatido por la sociedad, porque también incide en la familia. Tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de la temática del embarazo adolescente. Eso también incide en la familia. Tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de la deserción escolar. Eso incide en la familia. Tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, del matrimonio igualitario, porque eso incide en una forma de familia. Tenemos que hacernos cargo de la adopción de personas del mismo sexo. Es decir, todos esos temas a los cuales nosotros decimos que son los llamados valóricos, tenemos que abordarlos. ¿Por qué? Porque inciden en la familia. O sea, la familia protegida por la Constitución tiene que ser la más amplia, digamos, la más amplia concepción que sea posible. Y ya discutiremos qué de todos estos temas valóricos vamos a incorporar y vamos a reconocer a la Constitución y cuáles quizás vamos a dejar para una futura generación si es que esta generación estima que no es viable legislar sobre un determinado punto. Entonces, a mí me hace mucho sentido que cuando en la Constitución se dijo, mire, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, a mí me hace mucho sentido que hoy es el momento, porque, a ver, nadie duda que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, nadie duda la aspiración que todo ser humano tiene de formar familia, todos provenimos de una familia, muchos hemos formado una familia, muchos de ustedes formarán una familia y otros quizás no formen familia. Pero todas las decisiones asociadas a la familia tienen que ser decisiones inclusivas. No pueden ser decisiones que vayan dejando afuera a muchísimas personas. Hace pocos días hay un debate bastante fuerte en Santiago sobre una sentencia de una jueza de familia que que dictó una sentencia en la cual permitió que en el casillero del certificado de nacimiento de una niña vayan dos madres, o sea, en el fondo no solamente vaya una madre, sino que vayan dos madres. Y hay toda una polémica acerca de si eso era o no posible realizar, digamos. Entonces es súper encachado esto porque esto nos permite a nosotros, bueno, debatir. ¿Cuál es la idea de familia que tenemos, pues? O sea, la familia es solamente aquella basada en el matrimonio indisoluble, religioso, pero si hoy día el matrimonio se puede disolver por divorcio, el matrimonio ya no es indisoluble. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes vamos a amparar, a quiénes vamos a proteger? Yo soy de aquellos que ningún tema per se es excluible de debate. Cosa distinta es que mañana lleguemos, por ejemplo, a la concepción de que, por ejemplo, yo no soy partidario, por ejemplo, de la adopción de niños, niñas y adolescentes por personas del mismo sexo, en la medida que ellos no tengan una estabilidad en el tiempo. Porque evidentemente, un niño que es susceptible de adopción significa que es un niño cuya familia biológica no está en condiciones y capacitada de proporcionarle los valores, digamos, educacionales, morales y las condiciones económicas para un adecuado desarrollo. Y tampoco yo estoy de acuerdo que un niño vaya a caer a una pareja
ya sea tanto heterosexual como homosexual, por ejemplo, que mañana no le brinde esos cuidados, que sea una pareja que de alguna manera no tenga la permanencia o estabilidad en el tiempo. Entonces me parece, por ejemplo, que esas cosas pueden ser conversables. Y mañana será la soberanía popular a través del Congreso la que decida en último término, por ejemplo, si es que eso se legisla o no. En tercer lugar está la concepción de la sociedad. La Constitución dice que, la Constitución aquí se separa de una visión de la sociedad integrada solo por individuos aislados. Su concepción es de una sociedad compleja, conformada por personas y grupos intermedios, los cuales tienen potestad para darse su regulación interna, para determinar su propia organización y desarrollo y cumplir sus propios fines específicos. O sea, el Estado, dice, reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad. Aquí, estimados alumnos, está uno de los núcleos de la Constitución del 80, el llamado principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado solo interviene para efectos de regular, para efectos de diagramar, sentar las bases, pero de alguna manera es la ciudadanía, son los individuos, son los privados los que van a desarrollar y van a de alguna manera potenciar la actividad en materia económica. El Estado no es un agente económico. ¿Por qué? El Estado es un agente meramente regulador y fiscalizador. Y esto es importante porque uno de los cambios que se propone es la modificación de la idea del principio de la subsidiariedad por el principio de la solidaridad. Me parece que ambos principios no deben contraponerse, me parece que es perfectamente posible que exista una lógica de subsidiariedad con fuertes dosis de solidaridad, no me cabe la menor duda. O sea, porque hoy día hay que ser bastante claro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el Estado sea el asignador de recursos o queremos que en definitiva sean los privados los asignadores de recursos? A lo menos lo que yo pienso es que yo creo que es perfectamente posible la coexistencia, tanto del Estado en el mundo económico como los privados en el mundo económico. Me parece que el antagonismo Estado-privado, creo que eso ya está desterrado y es una concepción bastante, de alguna manera, añeja, es una concepción más propia de la década de los 70. Yo creo que hoy día es perfectamente posible articular una mancomunión entre el Estado y lo que es, de alguna manera, el mundo privado. Me parece que hoy día muchas municipalidades están dando el ejemplo en esta temática y reconocen que es perfectamente posible la coexistencia pacífica, por un lado, entre la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, con un Estado no solo regulador y fiscalizador, sino también un Estado muy potente en el ámbito de la economía. En cuarto lugar o cuarta base de la institucionalidad está la concepción del Estado. Aquí ya hemos conversado que lo que se dice acá es que el Estado está al servicio de la persona humana y la finalidad del Estado es la promoción del bien común. Por lo tanto, el Estado, ya hemos visto que el Estado tiene funciones gubernativas, legislativas, jurisdiccionales, resguardo de seguridad nacional, dar protección a la población, dar protección a la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Aquí me quiero detener. ¿Por qué razón? Porque asegurar, dice la Constitución, el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Por qué recalco esto? Porque en todos los estudios que hoy día circulan de eventuales cambios constitucionales, todos ellos recogen esta idea, que hay que potenciar el derecho de participación de todas las personas en la vida nacional. Pero yo vuelvo a algo que puede parecerle a ustedes una cantinela, una repetición inútil. Es que, una cosa es que le aseguremos a la ciudadanía el derecho a participar en la vida política e institucional, y otra cosa distinta, que dejemos que esa ciudadanía participe tal cual las cosas están dadas hoy en día. Me parece que es sumamente necesario el proceso de formación ciudadana, el proceso de formación cívica. O sea, esto es fundamental. O sea, no sacamos nada con declarar que la ciudadanía va a ser participativa si no le entregamos a la ciudadanía las herramientas
para ser efectivamente participativa. En quinto lugar, la Constitución se hace cargo de los llamados emblemas nacionales, o sea, el escudo, la bandera, el himno, etc. Sexto lugar, el carácter unitario del Estado. ¿Qué significa que el Estado de Chile sea unitario? Eso también algo ya hemos tenido oportunidad de analizarlo, pero hoy día lo vamos a sintetizar. Importa responder la pregunta: ¿cómo se organiza, ejerce y controla la soberanía en relación al territorio del Estado? Lo que caracteriza al Estado unitario es: 1. Unidad de autoridades gubernativas con poder sobre todo el territorio nacional. 2. Unidad de ordenamiento jurídico constitucional y legislativo. Y 3. Unidad en la administración de justicia. Ahora bien, esta lógica de centralización no impide que un Estado unitario pueda adoptar diferentes sistemas de organización en lo administrativo. Y por lo tanto, esto puede significar, por ejemplo, que tengamos descentralización funcional y descentralización territorial. Porque no es dinámico, no es lógico, no es práctico, no es eficiente un Estado unitario 100% centralizado. Porque eso implica que todas las grandes decisiones, las medianas decisiones y las pequeñas decisiones las va a tomar el nivel central. Y eso, indudablemente que es altamente ineficiente. Imagínense ustedes que todas las decisiones tuvieran que ir necesariamente a Santiago. Tendríamos que tener un aparataje estatal gigantesco, una burocracia que es innecesaria. Por eso entonces que esta idea de los estados unitarios permiten que haya espacios para la descentralización. Y esta descentralización puede ser funcional o territorial. Será funcional cuando se actúa por medio de servicios públicos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, distintos del Estado, los cuales tienen además un régimen estatutario y de control propio, como sucede, por ejemplo, con ciertos organismos que el Estado genera, por ejemplo, el gobierno regional. En cambio, la descentralización territorial, acá dice que la administración de los intereses regionales o locales está encomendada a entes independientes del poder central a través de órganos generados en dicha base. Entonces es evidente que pensando en un país como el nuestro, de un territorio tan extenso desde el punto de vista de su longitud, es evidente que la centralización no implica eficiencia. Y por eso entonces que es fundamental la descentralización a nivel de funciones y la descentralización a nivel de territorio. E incluso más, se puede avanzar incluso en la posibilidad de una administración desconcentrada, o sea, donde el órgano del Estado recibe determinados ámbitos de competencia, pero sin contar con personalidad jurídica y patrimonio propio. En séptimo lugar está el que Chile es una república democrática. Y esto importa responder la pregunta: ¿cómo se organiza, ejerce y controla la soberanía en relación al pueblo y a sus representantes? ¿Qué es lo que caracteriza una república democrática? Temporalidad de la función pública. Por eso que es tan necesaria la ley que impida la reelección indefinida de ciertas autoridades. Porque lo que caracteriza a una república democrática es la temporalidad de la función pública. Cumplí el servicio público y me voy. Y me voy al mundo privado, me voy para mi casa, me voy a leer el diario, me voy a lanzarle triquito a las palomas en las plazas, me voy a caminar por la playa, me voy a investigar, me voy a estudiar, pero la función pública tiene que ser temporal.
Pluralismo ideológico y político, fundamental, fundamental. La divergencia, la discusión, la disociación son muy importantes. La posibilidad de la alternancia en el poder. Por favor, eso nosotros ya, ojo, esta sociedad ha sido capaz de, de romper esas ataduras. Piensen ustedes, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. 16 años, dos gobernantes. Alternancia en el poder. Usted podrá decir, oiga, pero ¿sabe qué? ¿Aquí hace falta un tercer o cuarto actor? Sí, estoy de acuerdo con usted, es perfectamente posible, un tercer o cuarto actor. Pero el solo hecho de que exista la posibilidad de la alternancia en el poder es muy sano. Por eso entonces que cuando asume el gobierno por primera vez Sebastián Piñera, lo hace porque la concertación de partidos por la democracia había caído en una especie de estancamiento. O sea, después de los gobiernos de don Patricio Aylwin, de don Eduardo Frei, de don Ricardo Lagos y de doña Michelle Bachelet, claro, la concertación ya no estaba dando respuestas a los anhelos ciudadanos. Y es por eso entonces que la ciudadanía dijo, mire, sabe, creo que ya es el momento de darle la oportunidad a otra corriente política. ¿Y qué ocurrió? Esa corriente política no pudo proyectarse en el tiempo y volvió la antigua concertación, hoy día representada en la nueva mayoría. 4 años. Nuevamente la sociedad que dijo, mire, sabe, esta nueva mayoría tiene los mismos vicios de la concertación, por lo tanto sabe, volvamos a darle una segunda oportunidad a esta corriente de centro derecha. Y así hemos estado. Eso es sano, eso es bueno, bajo todo punto de vista. Reconocimiento de la autonomía de los grupos intermedios, otra característica de la República Democrática. El respeto a los principios del Estado de Derecho. El mecanismo de sufragio universal para la elección de autoridades políticas. Por eso entonces que vamos a tener prontamente la elección del gobernador regional. Libertad de información y de opinión. Derecho a reunión. Respeto al principio de supremacía constitucional. Respeto al principio de separación de funciones de los órganos del Estado. O sea, voy a dejar esto hasta acá, lo voy a retomar en la clase siguiente. Muchas gracias.